Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente por aquí les saluda el ingeniero Cristian Ramírez. En esta oportunidad vamos a resolver una inquietud que tiene uno de nuestros usuarios de la plataforma de Instagram. Me pareció bien pertinente el comentario que él hace porque esto se presta para, diría yo, un poco de duda o de confusión. Siempre tenemos una percepción dentro de lo que nos explicaron en nuestros cursos de pregrado o de posgrado y dentro de lo que hemos tenido como experiencia en oficinas de diseño, tal de que el compartir estos espacios, en abrir el micrófono y tal vez exponer un punto de vista pudiese ser diferente a lo que ustedes ya tienen dentro de su concepción estructural, pero no está de más siempre tratar de escuchar y tener la mente abierta a ver quizás otro tipo de ángulo o de perspectiva al abordar problemas de ingeniería. Bueno, con eso dicho, vamos aquí, estamos viendo un post que creo que se hizo el año pasado, así aquí está, en septiembre, el 11 de septiembre del 2022. Y acabo de recibir un comentario de uno de nuestros suscriptores en donde él dice, cuando no tienes suficiente par de apriete, pasa eso. Y más si lo haces a mano. Este es el comentario del ingeniero. Me parece un comentario bastante bueno porque se abre el hilo de discusión de lo que vamos a conversar en este video, de lo que vamos a conversar en este video. Entonces, para que entremos en materia y nos pongamos en contexto, veamos el video. Veamos el video. Entonces, voy a cargarle el audio. Veamos el video. Ahí está el video. Listo, ya se reprodujo el video. Ese video va acompañado con una línea de texto. Va acompañado con una línea de texto. Donde en esa línea de texto indico, cuando la fuerza de corte supera la resistencia, acortante del perno, no queda más de otra que observar cómo el nuevo perno queda dividido en dos. Pareciera el más sencillo de los estados tensionales a revisar en conexiones con pernos, pero hay que ser cuidadoso y verificar el número de pernos que vas a incluir para resistir la demanda por corte. Bajamos. Recordad que tenéis en la bolsa la posibilidad de implementar pernos A325 y si la cosa se pone fea tenemos pernos A490. ¿Listo? Tenemos dos líneas de pernos, los A325 y los A490. En caso de contar con muchos pernos está la posibilidad de incluir más placas y que los pernos tengan doble área de corte. Esto baja a la mitad el número de pernos. Si observas el video, la línea de dirección de la carga genera una excentricidad. En muchos casos este efecto es despreciable, en otros casos toca incluirlo en los cálculos. La excentricidad es la razón por la que en casi todos los modelos de idea estática cualquier conexión presenta fuerzas de tensión en los pernos, solo considerando fuerzas de corte. A ver, aquí un punto importante es, si ustedes hacen este modelo en idea estática, van a ver de que va a aparecer una componente de tensión en el perno. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué aparece componente de tensión en los pernos si realmente aquí lo que hay es una componente de tensión? Se los dejo para que lo reflexionen. Estas fuerzas cobran importancia cuando estamos verificando casos por deslizamiento crítico. Vamos a conversar un poco sobre el deslizamiento crítico. Además del corte, toca incluir aplastamiento, desgarramiento, etcétera, etcétera, etcétera. A veces no entendemos cómo el costo de los diseños está en un rango de valoración de 0.7. Bueno, aquí ya entramos a tocar temas de precio y valor de metro cuadrado, y ya digamos que es un pensamiento final. Y ahí cierro el post. Entonces, si ustedes ven en la imagen, el video, dice que es una conexión con perno, ¿listo? Es una conexión con perno donde hay falla por cortante. Y si ustedes ven, efectivamente, el perno, después de cierto deslizamiento, el perno simplemente se cizalla. Y ahí está, y ahí termina el video. Ahora, el ingeniero vuelve y juega, nos indica, cuando no tiene suficiente par de apriete, pasa eso. O sea, cuando no hay suficiente par de apriete, lo que hay es
falla por cortante. Y más si lo haces a mano. Entonces digamos que él nos está empezando a indicar o hable el hilo de discusión desde dos ángulos de ataque. Número uno, más si se hace a mano. A ver, la norma tiene tres métodos para pretensionamiento de pernos. Uno es el método de giro de tuerca, que es un método a mano, manual, muy manual. El método de giro de tuerca, el método de pretensionamiento por medio de llaves de impacto, ¿listo? Y el otro con arandelas indicadoras de tensión. Aquí en nuestro canal ya hemos conversado sobre esos métodos de pretensionamiento de perno. Los invito a que vayan y ubiquen los videos que están posteados en nuestro canal. Entonces digamos que el primer ítem donde él indica que si se hace a mano existe la posibilidad de que pase eso, vamos a discutirlo líneas más adelante. Bueno, entonces ¿qué pasa? Se indica cuando no hay par de apriete. Recordemos que al generar ese torque o ese apriete, ese par, ese momento torsor, ¿listo? Que hace que el perno se apriete, eso lo que me genera es una componente de tracción en el perno. En la norma se me indica de que los pernos se deben pretensionar, ¿listo? Y hay una tabla en donde se conversa sobre cuál es la magnitud de la carga de pretensionamiento que se le debe involucrar a los pernos, dependiendo si son A490 o si son A325. ¿Listo? Depende del diámetro y depende de la calidad la calidad del acero del perno, para saber cuál es esa cantidad o esa magnitud de pretensionamiento que le debo de aplicar. Ahora, eso me lleva a preguntarme, ¿será que sí? ¿Listo? Porque aquí la inquietud es, ¿será que sí hubiese pretensionado el perno? ¿Listo? Si hubiese pretensionado el perno con cualquiera de los métodos, ¿listo? Quitemos el método manual, ¿cierto? Si no hubiésemos utilizado arandela indicadora de tensión o con llave de impacto, garantizando ese pretensionamiento de la norma, si hubiese garantizado ese pretensionamiento de la norma, ¿será que esta falla no ocurre? Entonces, eso es lo que vamos a discutir, ¿listo? Eso es lo que vamos a discutir. Entonces, para eso, me voy a esta presentación que tengo aquí preparada para ustedes, en donde vamos a empezar a discutir el tema. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una placa y aquí tenemos otra placa, ¿listo? Entonces, de aquí a aquí hay una placa y de aquí a aquí hay otra placa, ¿listo? Hay dos placas, placa número 1 y placa número 2. Ahí están las dos placas. Esas dos placas están unidas por medio de un tornillo, por medio de un perno. He aquí el perno, ¿listo? Ahí está el perno. Ahora, ese perno lo vamos a pretensionar, tal como indica la norma, ¿listo? Vamos a pretensionar el perno. Al pretensionar el perno, aquí al coger el perno y pretensionarlo, dale vuelta aquí, listo, giro la tuerca y pretensiono el perno. Tengo aquí un dinamómetro, tengo la llave de impacto calibrada y ya sé cuántas libras tengo que ponerle al perno. Ya tengo calibrado eso con un dial, con un dinamómetro y ya sé, listo, ya sé hasta qué punto debo de llegar. O tengo una arandela indicadora de tensión y la arandela indicadora de tensión ya las protuberancias están completamente aplanadas, lo que me indica de que ya llegué al punto en donde el perno ya tiene el pretensionamiento mínimo que me indica la norma. Entonces, al pretensionarlo, lo que estoy haciendo es estirando el perno. Estoy estirando el perno. Cuando el perno se estira, lo que va a pasar es que internamente, ¿listo? Aparecen unas fuerzas en el sentido opuesto. ¿Listo? Aparece una fuerza en el sentido opuesto. Que son esas fuerzas que me van a permitir tener esas dos placas en contacto. Entonces, esta que es la placa número 1, esta placa, aquí está la placa, ahí la placa, listo, ahí la placa 1, y aquí vamos a poner en otro color, en verdecito puede ser. Aquí la placa número 2. He aquí la placa número 2. Entonces,
Esa fuerza, lo que me va a provocar es, cambio aquí de color, me vuelvo aquí, listo, esa fuerza me va a provocar de que esas piezas mantengan unidas. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Como hay un área de contacto, es esta área de contacto que está aquí entre la cabeza del perno y la arandela o la cabeza de la tuerca, esto va a producir aquí unos conos de tensionamiento, tal de que van a haber unas áreas efectivas, ¿listo? De presión, unas áreas efectivas de presión. Ahora, ¿qué va a pasar entre la interfaz de la placa 1 y la placa 2? Entre la interfaz de la placa 1 y la placa 2, aquí. Esta se va a llamar la interfaz. Esto es una T. Esto una F. ¿Qué va a pasar entre la interfaz de la placa 1 y la interfaz de la placa 2? Sencillo. Se van a generar unas fuerzas tales que va a haber allí un contacto. ¿Listo? Va a haber aquí un contacto. Van a haber ahí unas fuerzas. O sea que sí, me llevo la placa número 1 y esta es la placa número 1 y acá está la placa número 2. ¿Listo? Acá está la placa número 2. Van a haber allí unas fuerzas de contacto. ¿Listo? Van a haber unas fuerzas de contacto. Aquí van a generar unas fuercitas de contacto. ¿Listo? Allí. Es que esto va a mantener aquí unido, una pieza con otra. ¿Vale? Ahora, esas fuerzas de contacto van a estar allí. Por estática, ¿listo? Por estática, puede aparecer, ¿listo? Va a aparecer una componente en el sentido perpendicular a esas fuerzas, en esta dirección, va a aparecer una componente en ese sentido, que la vamos a llamar fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Ahora, ¿a qué va a ser equivalente esa fuerza de fricción? Esa fuerza de fricción, borremos aquí, para que esto nos quede un poquitico más cómodo. Borramos aquí. Esa fuerza, ¿listo? Vamos a llamarla F, ¿listo? Va a ser igual a la componente normal, a esta componente, vamos a llamarla N, a la componente normal multiplicada por un coeficiente de fricción mu. Este se llama coeficiente de fricción. ¿De qué depende ese coeficiente de fricción? Pues de los dos materiales que estoy uniendo. Si esto es acero, placa de acero con placa de acero, este coeficiente de fricción más o menos es 0.3. ¿Listo? Vamos a la literatura y miramos cuál es el coeficiente de fricción entre dos placas de acero. ¿Listo? Como por poner un ejemplo. Entonces, si yo tuviese una fuerza, ¿listo? Si yo tuviese una fuerza en este sentido, aquí, esta placa, voy a ponerle una fuerza a la placa número 1, aquí, una fuerza de tracción a la placa número 1, y la placa número 2, aquí le voy a poner una restricción, aquí le voy a poner un empotramiento en esta cara para impedir el desplazamiento, impedir esos grados de libertad. ¿Qué va a pasar? Pues que esta componente de tracción me va a generar, ¿listo? Una componente, va a generar un deslizamiento, entre las dos placas. Ahora, ¿cuándo ese deslizamiento se da? ¿Cuándo esas placas empiezan a mover? Pues cuando esta carga T, sea mayor que la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción, pues, es la normal por el coeficiente de fricción entre las dos placas. Ahora, la normal, ¿cuál es la normal? La normal es el pretensionamiento del perno para este caso. Sería el pretensionamiento del perno. Ahí está. La normal sería el pretensionamiento del perno, mu el coeficiente de fricción. Entonces, las placas se van a deslizar cuando esa fuerza T sea mayor. Que esa fuerza que se genera entre esas dos placas debido a ese pretensionamiento. Cuando T sea mayor que esa fuerza de fricción, que la fuerza de fricción es la que mantiene unidas las dos placas, el deslizamiento se va a dar. Ahora, borremos. Punto importante. Aquí, punto importante. Esta es la placa. Vamos a verla en una vista, digamos así.
AA. Desde arriba. AA'. ¿Listo? Esto es sección AA'. Esa es la placa. Esta es la placa. Esta placa es esta placa. Esa placa tiene una perforación. He ahí la perforación. ¿Listo? Es la perforación. Y en esa perforación va a pasar el perno. Cambio de color. Voy a ponerlo color verde. A ver si lo puedo hacer un poquitico más concéntrico. Eso, ahí me quedó mejor. Entonces, aquí está, este es el perno. El diámetro del perno. Y la bolita roja es el diámetro de la perforación. Es claro de que el diámetro de la perforación tiene que ser mayor que el diámetro del perno, porque si no hay interferencia y si no el perno no entra. Entonces, esto tiene una tolerancia. Si es hueco estándar es de un 16avo, agujero no sé qué, agujero sobreagrandado, agujero sobrealargado, no sé. Bueno, el hecho es que el hueco tiene que ser de mayor diámetro que el perno, porque si no, no entra, si no hay interferencia. Entonces, partiendo de esa premisa, aquí hay una holgura, hay un espacio entre el diámetro del perno y el diámetro de la perforación. ¿Listo? Eso es claro. ¿Qué pasa? Y eso mismo se ve aquí. ¿Listo? Mírenlo allí. Ahí se ve la lineecita y la holgura que hay. ¿Qué pasa? Cambio de color. Cambio de color. Cuando tengo esa componente de pretensionamiento aplicado, voy a tener contacto entre las dos placas, por lo que el perno perfectamente está en esa posición de equilibrio. Bauticémoslo o llamémoslo posición de equilibrio. Si aparece una carga de tensión, la única forma de que la placa se mueva, es que esta fuerza de tensión supere la fuerza de fricción, supere la fricción. Y ya dijimos que la fricción es función, acá, la fricción es función de el coeficiente de fricción y el pretensionamiento del perno. La fricción es función del coeficiente de fricción y el pretensionamiento del perno. Entonces, cuando esa componente de tensión sea mayor que la fuerza de fricción, la placa se va a mover. Si la placa se mueve, va a llegar a un punto en donde el perno, ¿listo? En donde el perno ya entre en contacto. Ya. Donde el perno, este es el agujero, ¿listo? Donde el perno entre en contacto con el agujero de la placa. Entonces ahí ya va a tratar de cizallarlo, lo va a cizallar. Y si la fuerza aumenta y esa fuerza es mayor que la resistencia por corte del perno, lo cizalla. Y ese es el efecto o el fenómeno que aparece en el video. ¿Listo? Es el efecto o el fenómeno que aparece en el video. Entonces, empezamos a concluir. Independientemente si el perno está o no está pretensionado, ¿listo? Tiene ese par de apriete. Si hay fuerzas que son mayores y vencen esa componente de fricción, y aparte de eso, ya el perno empieza a trabajar a corte, empieza a trabajar a cortante, y vence la fuerza y vence esa resistencia de corte del perno, simplemente lo va a cizallar, y es lo que vemos en el video, que el perno queda cortado en dos partes. El perno queda simplemente cizallado en dos partes. O sea que lo que el ingeniero nos comenta, que eso pasa, o sea, el efecto que estamos viendo en el video pasa es cuando no se aprieta el perno, y más si se hace a mano, digamos que no es completamente cierto del todo. ¿Listo? No es completamente cierto del todo. Ahora, otro punto es, ¿nosotros para qué pensamos? ¿Listo? O nosotros para qué pensamos en que tenemos que pretensionar o no. Si pretensionamos el perno, ¿listo? Si pretensionamos el perno, y los pernos están trabajando con deslizamiento crítico, ¿listo? Pensando en que esas superficies no se van a deslizar, entonces tenemos una ventaja con respecto al diseño estructural. Hay ventajas y desventajas. Temas de deslizamiento crítico lo vamos a hablar posteriormente en otros videos, ¿listo? Aquí solamente vamos a darle una brochadita por encima. Vamos a tocar ciertas cositas. Entonces, es claro, ¿listo? Eso es claro. Ahora, la pregunta es, para que le pongamos números, vamos a ponerle números a esto. ¿Listo? Vamos a ponerle números.
¿Cuánto pudiese ser esta fuerza de fricción? ¿Listo? Esta fuerza de fricción, esta fuerza que aparece en esta interfaz. Debido a que el perno está traccionado y aparece esa fuercita, esas componentes internas de compresión que me mantienen unidas estas placas. ¿Listo? Que me mantienen unidas estas placas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y esa fuerza de fricción cuánto es? Nos hacemos la pregunta, ¿cuánto es? Para respondernos esa pregunta y saber, bueno, ¿cuánto necesitamos para, ejemplo en el video, para deslizar esas placas? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que necesitamos para deslizar esas placas? Entonces, nos vamos a la norma. Aquí les presento, ¿listo? Nos vamos a la norma y esto es la NSR10. ¿Listo? Esto es NSR10, título F. Título F. En el título F hablamos de estructuras de acero, pero estas ecuaciones son las que están en AISC, tal cual. Son las mismas ecuaciones que están en AISC. Si consultan AISC van a encontrar lo mismo. Entonces, para efectos de la explicación, nos vamos a el título F en el numeral, en el literal F, en el numeral 2, 10, 3, 8, este chorro de número. ¿Listo? Este chorro de número. Entonces se habla pernos de alta resistencia a conexiones de deslizamiento crítico. Entonces, me interesa saber si tengo el perno pretensionado, cuánto es esa fuerza de fricción que se genera en esa superficie. Entonces, me dice, las conexiones de deslizamiento crítico deben diseñarse para prevenir el deslizamiento. Pues ya lo hablamos, ¿listo? Para prevenir el deslizamiento. Y también para prevenir los estados límites aplicables a las conexiones tipo aplastamiento. Si hay deslizamiento, ya el perno entra en contacto y ahí empieza a aparecer otros efectos, aplastamiento, desgarramiento, etcétera, etcétera. En caso de pernos que pasen a través de platinas, en el caso de pernos que pasan a través de platinas de relleno, todas las superficies pueden deslizarse para ser preparadas para lograr la resistencia de diseño al deslizamiento. Vamos a hablar del deslizamiento crítico en otro chorro de videos. ¿Listo? Ahora, para encontrar esa fuerza de fricción que aparece en esa interfaz, la norma me muestra esta ecuación. ¿Listo? Aquí está la ecuación. Dice Rn, que es la resistencia, ¿listo? Esa fuerza que aparece allí, esa fuerza resistente que aparece allí, es igual a un coeficiente mu por d por h por t por n. Ya vamos a ver qué es cada cosa. Y esto lo tengo que multiplicar por un factor phi. ¿Listo? El factor phi de disminución por resistencia. ¿Listo? Factores de LRFD. Entonces le pongo un factor phi, le disminuyo la resistencia. ¿Y de qué depende ese factor phi? Aquí está. Si tengo perforación estándar esto, sí, esto, ahí está. Ahí les dejo para que ustedes lean. Entonces, ¿qué es cada cosa? Borramos y nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es mu? ¿Listo? El coeficiente de fricción, ya lo hablamos, coeficiente de fricción. Entonces, la norma me habla de una superficie clase A y una superficie clase B. ¿Listo? No vamos a hablar ni qué es superficie clase A, ni qué, ni para qué, ¿no? Ahí está. Pueden pausar el video y pueden ustedes reproducir esto. Pueden leer esto, pueden irse a NSR y hacer sus propias investigaciones. Entonces, mu es el coeficiente de fricción. ¿Listo? Esto, coeficiente de fricción. Si es clase A, vale 0.3 y si es clase B, vale 0.5. Punto. Ahora, D sub U vale 1.13 y es un factor que refleja la relación entre el valor promedio de la tensión de los pernos instalados y la pretensión mínima especificada para ellos, excepto cuando las especificaciones permitan otro valor. Mu 1.13. ¿Listo? T sub B es la tensión mínima del perno que está dada en las tablas F2.10.3.1 y F2.10.3 en unidades métricas. Listo, está aquí en unidades métricas, no sé qué, y esto está aquí está en pulgadas, esto está en inch, listo, pulgadas, y eso está en unidades métricas y no sé qué, y me muestra los kilómetros. Ya vamos a ver la tabla. HF es un factor asociado a si tengo o no tengo platinas de relleno. ¿Listo? Si tengo o no tengo platinas de relleno. Este tema de resistencia por deslizamiento crítico, a veces tenemos ciertas gabelas que podemos utilizar agujeros sobreagrandados y no sé qué, ciertas conexiones, entonces vamos a hablar de eso después, ¿listo? De aquí depende si tengo o no tengo placas de relleno. Y NS es el número de planos de corte. Esto ya hemos diseñado conexiones acortantes, no sé qué, el número de planos de corte, este es el número de planos de corte, ¿listo? Número de planos de corte. Ahora, voy acá. Y esta es la tabla F2.10.3.1, donde me indica cuál es la cantidad de tensionamiento mínimo que le debo aplicar a un perno, que depende de el tamaño del perno, el diámetro del perno en pulgadas, y si el perno es A325 o si el perno es A490.
Esto es muy fácil de leer. Entonces, ejemplo, si el perno es de diámetro 5 octavos y es un A325, entonces pues el pretensionamiento mínimo es 84 kilonewton. Listo, aquí está, las unidades son kilonewton. Tienes que ponerle 84 kilonewton. Ah, pero si ese perno en vez de ser A325 es A490, pues tienes que ponerle 107 kilonewton. Punto. Así se lee. Muy sencillo. Ahora, borramos. Nos vamos a un ejemplito muy pequeño. ¿Listo? Aquí lo están viendo, sí, pero lo pongo más grande. A ver cómo se ve ahí. Ahí. Eso. Ahí se ve mejor. Listo. Ahí está. Ecuacioncitas muy sencillas. Vamos a un ejemplito en donde esta es la ecuación de resistencia del perno. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Tengo yo la placa que está en el video. Aquí está la placa. ¿Listo? Y aquí tengo otra placa. A ver. Vámonos a y tomemos bien un. Aquí está. Y vamos a ver si logramos sacar una captura. Eso. Ahí creo que me la logré llevar antes de. Y vamos a pegarla por aquí. Eso. Ahí está bonita. Y eso está bien. Listo. Ahí está. A ver. ¿Están viendo? Sí. Ahí está. Está bonito esto. Ahí. Listo. Ahí está. Está bonito. Entonces, acá tengo la placa, está empotrada. Listo. Acá está restringida y no sé qué. Para que esto tenga todos los grados de libertad traslacionales. No sé qué cosa allí. Bueno, para que esto corra. Si estuviésemos pensando en un modelamiento numérico. Y aquí le estoy poniendo una carga de tensión. Esto se pone una carga. Bauticemos la carga T. ¿Listo? No de tensión, sería como una carga de corte más bien. ¿Listo? Tengo ahí una carga T. Ahora, tengo una carga T. Yo necesito saber cuál es esta fuercita, esa fuerza de fricción que aparece allí. Pues si ustedes ven el video detenidamente, él cuando empieza a haber carga, él no se mueve. Las placas están unidas. Antes de que empiece ese movimiento relativo entre los dos cuerpos, ya el equipo está ejerciendo fuerza, ejerciendo magnitud de fuerza T, ¿listo? De fuerza cortante. Entonces, Phi vamos a decir que es 1, ¿listo? ¿Por qué Phi 1? Vamos a decir que Phi es 1. Aquí está la presentación y nos vamos acá, ¿listo? Vamos a decir que Phi es 1 porque tengo una perforación estándar. Entonces tengo una perforación de un 16avo más que el diámetro del perno. Entonces, Phi es 1. Entonces, aquí está, Phi es 1. Ahora, coeficiente de fricción 0.3 porque tengo una superficie clase A, punto. Coeficiente de fricción 0.3. D sub U, 1.13. H sub F va a ser 1 porque no se usarán placas de relleno. Aquí no hay placas de relleno, ¿listo? No hay placas de relleno. Entonces, H sub F es 1. Ahora, vamos a utilizar un diámetro de perno de 1 pulgada. 1 pulgada y el perno va a ser A325. Entonces, si el perno es 1 pulgada, nos vamos a la tabla. Y vemos aquí. Mira, esto es 1 pulgada. Aquí está 1 pulgada. Míralo ahí, 1 pulgada. Y va a ser A325. Entonces necesito 227 kilonewton. Es el tensionamiento mínimo que voy a aplicarle. Entonces, como el tensionamiento es 227, pues ponemos aquí 227. Míralo, aquí está, 227. Y permítanme, borro aquí para que esto no se me llene. 227 kilonewton. Plano de corte 1, tengo un plano de corte. Y si aplico esta expresión, que es la que está, necesito 7.85 toneladas para vencer esa fuerza de fricción que me aparece en la interfaz. Entonces, si tengo aquí, listo, esta fuerza T, si tengo fuerza T, y empiezo a ejercer fuerza T, 0 toneladas, 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas, 5 toneladas, 6 toneladas. No estoy venciendo esa fuerza de fricción. No se mueve. No estoy venciendo esa fuerza de fricción. 7 toneladas, 7.5, 7.6, 7.8 toneladas. Ya estoy igualando 7.9. Vencí esa fuerza de fricción. Ya empieza a haber ese movimiento relativo y el perno se mueve. ¿Listo? El perno no se mueve. Se mueve la placa. En este caso, ¿cuál placa? Pues se mueve esta placa.
esta placa la que se mueve, empieza a entrar en contacto, 8 toneladas, 9 toneladas, 10 toneladas, y empiezo a ejercer ya la componente de fuerza cortante, a tratar de vencer cuál es esa fuerza cortante, cuál es esa fuerza resistente al corte del perno. Aquí ya lo que les resta a ustedes es calculen cuál es la resistencia cortante de este perno, suponiendo que es un perno de 1 pulgada a 325 con un plano de corte, con un único plano de corte. ¿Listo? Entonces ustedes verifican cuánto es, cuántas toneladas resiste ese perno, y cuando esta fuerza, como ya venció la fricción, también venza esa componente de corte, el perno simplemente se cizalla. Ahí hay ya cizallamiento. Entonces, si ustedes ven ya para cerrar, esta resistencia, esta fuerza resistente de fricción, no es más que lo que tiene en fondo es la fuerza normal. Listo, este es el perno. Borramos aquí. El perno se tracciona, listo, y aparece una componente interna, aquí unas fuercitas internas. Y como hay un coeficiente de fricción, pues va a aparecer una fuercita, listo, aquí en esta interfaz, fuerza, que va a depender de esa fuerza, de esta fuerza, listo, de esta componente de pretensionamiento y del coeficiente de fricción. Entonces, esto lo vamos a bautizar para este ejemplo T sub B, tal como está aquí, que es este T sub B que está aquí, T sub B, y este se va a llamar aquí para este caso phi Rn, y va a ser igual el fondo, el trasfondo, pues va a ser T sub B por el coeficiente de fricción. Y tiene otras arandelitas ahí puestas, que este término y que este término, y hay unas arandelitas allí, ¿listo? Y ya, pues claramente el número de planos de corte, si tengo ejemplo doble cortante, es decir, acá le pongo otra placa, si esto hubiese estado así, ¿listo? Si esto hubiese estado así, conectado aquí, pues claramente tengo aquí dos superficies interactuando, o sea que va a tener doble efecto de fricción. Entonces aquí multiplicaría en este caso por 2. Ese es el trasfondo. Entonces piensen ustedes en sus diseños para qué pudiese servir estos efectos de deslizamiento crítico, para qué, en qué ocasiones, cuándo lo han utilizado. Déjenme en los comentarios si lo desean, y vamos a hablar en futuros videos qué pasa, ¿listo? ¿Qué pasa si trato de modelar este efecto en idea estática? Y se van a dar cuenta de que va a aparecer aquí, por más fuerza que le ponga aquí va a haber un despegue en estas placas. En esta zona va a haber un despegue. Por la propia flexibilidad de las placas, aquí va a haber un despegue. ¿Listo? En estas zonas. Y ese despegue hace de que me aparezca una componente de tracción en el perno. Hace que me aparezca una componente de tracción en el perno. Entonces tengo que tener en cuenta estos efectos al momento de estar calculando el efecto, la resistencia al deslizamiento crítico, que me aparece también en la NSR y en AISC. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias al ingeniero. Permítanme, trato de leer el nombre del ingeniero. Muchísimas gracias al ingeniero BAKKUZ. ¿Listo? Al ingeniero Bacus. Ahí está el nombre, Irán Chavira. Muchísimas gracias al ingeniero Iván Chavira por su gran pregunta, la que derivó a que prendiéramos este espacio, abriéramos el micrófono y conversáramos sobre estos temas que realmente siento que nos mueven a todos. Un saludo y nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao, chao.